enseñar el curso de literatura desde este primer día o esta primera semana, si lo catalogamos, hasta la 12ª semana. ¿Estamos de acuerdo? En el cual nos estaremos despidiendo la última clase con literatura ayacuchana. Eso es lo que nos pide en el prospecto de admisión, porque dentro del prospecto de admisión, o primero abarquemos, ¿qué es un prospecto de admisión? El prospecto de admisión es un documento, o incluso lo podríamos llamar como una carta magna. Ustedes saben muy bien qué es una carta magna. Ya eso se estudia mucho y se habla también en el curso de cívica. Particularmente nosotros tenemos una carta magna que tenemos que hacer caso. Y esa carta magna se llama prospecto de admisión. ¿Qué es el prospecto de admisión? Es un documento que particularmente se estipula qué temas se van a desarrollar o qué temas tú como postulante a una determinada universidad tienes que desarrollar para lograr la ansiada vacante. Vuelvo a repetir, ¿qué es un prospecto de admisión? Un prospecto de admisión es un documento donde te estipulan qué temas, qué cursos tú vas a llegar a desarrollar. ¿Me dejo entender? Y eso tú ya lo debes conocer como postulante. Y en todas las universidades del Perú tienen su prospecto de admisión. Te vas a la UNI, te vas a San Marcos, te vas a la del Callao, te vas a la UNT, la Universidad Nacional de Trujillo, te vas a la UNSAC, te vas a la UNSA, te vas a la UNEA, a la Universidad Nacional del Altiplano que queda en Puno, a la Universidad Nacional de Juliaca, a la UNAJMA, a la Universidad Nacional José María Arguedas, que queda a 4 horas de aquí, en Andahuaylas, o a la UNAMBA, etcétera, etcétera, cualquier universidad del Perú, ¿ya? Que vienen a ser hermanas de la segunda universidad fundada en el Perú, la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, que hace pocos días acaba de cumplir, ¿cuántos años? Por favor, ustedes van a postular a la San Cristóbal de Huamanga y por cultura general tienen que saber eso. 347 años de fundación, porque esta universidad se funda en el año de 1677, gracias a Castilla y Zamora, en el cual particularmente ha pasado por diversos procesos en el cual se tuvo que cerrar, pero a partir del gobierno ¿de qué presidente? Manuel Prado Ugarteche, con decreto de ley 12008, particularmente se da la reapertura en el año de 1957, pero para lo cual ese año no llega a funcionar, sino es para 1959. Y de ahí hasta el día de hoy, 2024, siendo hoy día estamos 23, ¿verdad? O 22. 22, hasta el día de hoy no se ha vuelto a cerrar esta icónica universidad de clase, de tradición, de historia, que ha servido mucho en la repercusión de la historia de nuestro Perú. Entonces, tú estás postulando a la segunda universidad fundada en el Perú y sobre todo también estás postulando a una universidad licenciada. ¿Estamos de acuerdo? O sea, quiere decir, si tú estás postulando a una universidad licenciada, tu preparación académica, científica en el ámbito universitario está asegurada. ¿Sí? Ya sea tus 5, tus 6, tus 7 o los 4 años y medio que puedas llegar a estudiar, está asegurada y no tienes miedo a que de repente venga la superintendencia que vela por la educación universitaria y lo llegue a cerrar. Entonces, vamos con todo. Pero para poder ingresar a esta universidad, lo que se necesita es sacrificio, mucho esfuerzo, responsabilidad, puntualidad. Si no, no vamos a poder ingresar. Y me imagino que desde el día de hoy ya tienes un compromiso pactado con lo que viene a ser el estudiar. Y ha iniciado también tus horas de estudio. Y me imagino que a esta altura ya tienes un horario también. Ya habrás hecho un horario, ¿verdad? De 7:30 hasta 1:30 o 2 de la tarde mis clases. Perfecto, 2 de la tarde. Regreso a mi casa calculando el tiempo, que sea 1 hora, media hora almuerzo, 3:30 estoy saliendo de mi casa para poder, en este caso, retornar a los seminarios que ofrece la academia. De 4 a 8 me concentro, estipulo un tiempo providencial para poder llegar a mi casa de 8 hasta llegar a mi casa 9, hasta cenar,
10 de la noche, perfecto. 10 de la noche comienzo a estudiar. 11, 12, 1, 2. Me despierto o me duermo a las 2 de la mañana. Bueno, eso es un horario que yo les doy como un modelo nada más. 2 de la mañana me acuesto. 3, 4, 5, 6 de la mañana despierto. Lo primero que hago, voy al espejo, me miro, me observo y me digo, qué guapo que estoy. En este caso me doy un duchazo, qué guapa también, porque la autoestima parte y tiene que ser parte de nosotros, porque si no te valoras tú mismo, nadie te va a valorar. En el cual te das un duchazo, tomas el desayuno inmediatamente, o algunos ya incluso optan por comprar, pero tienes que desayunar, no vengas con el estómago vacío, porque eso te puede pasar factura. Recuerda que recién eres joven y tienes que cuidarte para la etapa más larga que tiene la vida, que viene a ser la vejez. Entonces, vienes y lo mismo. Profesor, ¿eso no es caer en rutina? Sí, es caer en rutina. Eso es caer en rutina, pero ¿qué puedes hacer si es el único camino que tienes que seguir para lograr objetivos? 12 semanas. 12 semanas. ¿Cuántas horas nos quedan a nosotros? ¿Cuántas horas nos queda? 11 semanas, ya no cuentes ahora. 11 semanas, lo llevamos a horas. Pasa, señorita, pasa. Lo llevamos a horas. ¿Cuántas horas nos quedaría? 22 horas nada más. ¿Me entiendes o no? Son 2 horas, pues, por semana. 12 por 2, ¿no son 24? Si ahora queda 11, aquí hay asiento, siéntate, sí. Y si lo llevamos a horas, solamente 22 horas. O sea, quiere decir que yo en 2 días, a 12 horas, lo puedo terminar el prospecto de admisión. ¿Te das cuenta? O sea, me dan 2 días, a 12 horas lo termino el prospecto de admisión. Ya está, pero vamos a abarcarlo por semanas para que ustedes tengan un mejor respiro y también puedan aprender de una manera, en este caso, que les llegue a servir para poder responder el examen de admisión. ¿Estamos de acuerdo? Sacrifícate. Profesor, pero 4 horas, nadie se ha muerto por dormir 4 horas. Incluso está comprobado científicamente, y esto es lo que les digo a mis alumnos, que para poder dormir solamente es suficiente 5 horas. Eso de 8 horas es un falso mito. 8 horas es demasiado. Basta que tú descanses 5 horas a 4 horas, el cuerpo suficiente se ha recuperado. Pero bueno, tenemos que hacer sacrificios. Y el que hace sacrificios va a tener todo lo que ha querido o lo ha pensado y lo va a lograr. Pero el que no se sacrifica, claro, todo esfuerzo, toda meta, toda consagración requiere un esfuerzo. Si no, no hay nada gratis en esta vida. No hay nada gratis. Bueno, esta será la primera y la última vez que les hable. Espero trabajar de una manera correcta, por favor. Sé que las clases a todos no les va a gustar, eso sí ya les voy diciendo, porque hay algunos que se van a aburrir, pero voy a tratar de hacer el mejor trabajo posible para que la llegue de manera correcta. El recurso que ya les dije, el primer momento que lo dije, razón. Te voy a presentar, ya, esta va a ser la primera que voy a presentar. Con algunos ya creo que nos hemos visto, ¿no? Empolladas. ¿Ya? Y bueno, estos son mis 2 nombres. ¿Ya? Muy buenos días. Mi nombre es el profesor Harold Walter Ramos Campos. Soy docente especializado en el área de literatura. Egresado en el cual de la universidad que ustedes están pugnando por ingresar, la segunda universidad fundada en
¿Estamos de acuerdo? En el cual soy egresado de esta universidad, como te decía, y aparte también en dicha universidad he llegado a estudiar una maestría, con estudios concluidos y con tesis también. Y es como tú lo lleves la vida, ¿de acuerdo? Siempre es lo que les digo a mis alumnos. Particularmente tú al estudio lo tienes que considerar como una pasión. Yo te lo comparto ese mensaje. Si tú dices, yo sirvo para el estudio, bienvenido. Pero si tú te llegas a cansar solamente en la preparatoria, particularmente, ya yo te digo a sinceridad, opta por otros caminos. Porque aquel que va a la universidad nunca deja de aprender y siempre está en constante lectura. Desde ya te lo digo eso, ¿de acuerdo? Más sincero no podría hacerlo. Soy egresado también de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, soy sanmarquino también, en el cual en esta universidad he estudiado una segunda maestría y como también estudio otra carrera universitaria. Bueno, y como la vida es como tú lo llevas, por eso tienes que apreciar este don divino, o ya sea este don divino, o sea don humano, qué sé yo, porque no sabemos cuál es el motivo, la razón o en este caso no sabemos cómo hemos llegado a surgir, porque ya sabes que hay varias teorías acerca de nuestra existencia, pero lo más importante es que nosotros tenemos un tesoro muy preciado que se llama vida, y cada uno de nosotros tenemos que apreciar, valorar y saber qué hacer con ese valioso tesoro que se llama vida. Muy a pesar de que tú de repente vengas de dos padres que te controlan demasiado, ellos han hecho sus propias reglas, muy a pesar de ello, y entre otras cosas más, tú de alguna u otra manera, tarde o temprano, te vas a convertir en un ser humano que también va a tomar sus propias decisiones y de repente ya las estás tomando. Y esto es parte de la vida. Muy a pesar, vuelvo a repetir, de que vengas de un hogar con padres que son así, tarde o temprano vas a tomar decisiones. Decisiones que te sumen en tu vida diaria a nivel, en este caso, educativo, a nivel social, a nivel económico, a nivel político, porque el hombre vive de todo ello. Entonces, tienes que tomar las mejores decisiones y disfrutar de la vida. Si tú has optado por estudiar, bienvenido. Entonces, como te decía, yo particularmente mi vida yo lo dedico al estudio. Es lo que a mí me hace feliz, me encanta, me apasiona, es lo que me hace sentir vivo a mí, pese a los problemas que uno puede llegar a tener, porque todo el mundo tiene problemas. Pero eso sí te digo, apártalos, apártalos. ¿Estamos de acuerdo? Cuando tú vas a estudiar, por más problemas que tú tengas, concéntrate nada más. Una vez que termines de estudiar, vuelve a tus problemas. Por ejemplo, yo tengo problemas. Yo aquí no puedo venir a dictarles clases con mis problemas. Tengo que dejar en la puerta mis problemas, decirles, ¿sabes qué? Espérame por 2 horas, ahora retorno. Salgo, termina la clase, me retiro de aquí, cojo, ven, problemas, vámonos ahora sí, sigo contigo lidiando. Es así. Es así que también la vida misma me ha llevado a estudiar en la Universidad Nacional de Huancavelica, ¿ya? Universidad. Bueno, tengo ese fetiche de estudiar solamente en universidades nacionales. Tal vez algún día cuando tenga ya dinero, cuando sea presidente, cuando sea el nuevo Waiki, me dé el gusto de estudiar en la Pontificia Universidad, la PUC, sí, en la PUC. Algún día, sí es un sueño. Y asimismo, hoy en día también bueno, como te digo, todo es esfuerzo, todo es esfuerzo. Hoy en día también soy docente ya de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, ¿ya? Vengo dictando también ya clases en la universidad y bueno, ahora lo que voy a buscar va a ser el nombrarme. Ahora estoy como contratado, ya buscaré la meta ya de nombrarme y ya bueno, hacer florecer todo lo que he aprendido y enseñar. Pues eso es parte de mi vida. Y yo les invito. Todo, ¿cómo es sacrificio? Todo es sacrificio. Una receta, sacrificio. Ser responsable, ser cuidadoso, ser respetuoso, ser social, ayudar a tu prójimo.
ayudar a tu prójimo. Cosas básicas, cosas básicas. Entonces, ya no los voy a cansar más, tampoco a los chicos de la virtualidad. Y en este caso vamos a trabajar, ¿ya? Vamos a lo que hemos venido. Vamos a avanzar la primera semana, que viene a ser teoría literaria. Es algo sencillo y básico para el inicio de literatura. En teoría literaria tenemos que abordar particularmente del porqué y el motivo que se llama literatura. ¿Estamos de acuerdo? Eso vamos a trabajar. Entonces, te decía, cuando hemos hablado de literatura, particularmente hemos manifestado que esto surge desde el primer momento que el hombre llega a razonar. Algo también aquí hay que acotar. Te recuerdo algo. Antes que la literatura sufra o pase por este proceso de evolución y que hasta el día de hoy sigue evolucionando, ¿ya? Porque hay obras literarias que se han escrito desde la antigüedad hasta el día de hoy. Esta particularmente la literatura fue clasista. ¿Me dejo entender? Cuando yo hablo de clasista, quiero decir que particularmente si vamos a épocas muy remotas, particularmente la literatura solamente se utilizaba en algunos contextos que eran utilizados por la nobleza. ¿En qué sentido? La literatura no se hablaba por hablar, sino particularmente la literatura se utilizaba cuando había un acontecimiento religioso. Ahí se utilizaba la literatura. Se utilizaba en algunas celebraciones que tenían que ver con la conmemoración, en este caso el cumpleaños de alguien, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en otros días particularmente nadie hablaba de literatura. Pero lastimosamente, o bueno, no lastimosamente, sino creo, fue bueno que la literatura no pudo estar encerrada bajo cuatro paredes. Es así que particularmente la literatura llega a los diversos pueblos, y cuando llega la literatura a los diversos pueblos, ¿qué logra? Se llega a nutrir mucho más y esto obviamente se fortalece, se enriquece y es en ahí donde cuando llega a los pueblos alcanza su máximo esplendor, apogeo, hegemonía, si gustas también llámalo así. Entonces es cómo ha llegado a evolucionar la literatura de generación en generación, en un primer momento de manera oral y luego ya lo conocemos en la manera escrita. Entonces, vamos con ellos. Dice así, primero tenemos letra o escritura y terminó particularmente la definición. Seguimos avanzando, viene aquí. Luego nos pide como segundo punto saber la definición. ¿Qué nos dice como primer punto? ¿Qué es la literatura, profesor? La literatura es una expresión artística, es un arte, ¿estamos de acuerdo? Muy sencillo y ya te había explicado. Pertenece a la familia de las 7 bellas artes más esplendorosas que hay en nuestra sociedad. Para lo cual, en este caso, dice que esta expresa belleza, manifiesta belleza mediante una composición llamada palabras, en el cual vamos a decir que esta belleza particularmente que se da a partir de las palabras utilizando un lenguaje denotativo o connotativo. ¿Qué lenguaje utiliza la literatura? Mira. Escúchame bien. La literatura, particularmente, hay dos tipos de lenguaje. Un lenguaje denotativo. ¿Qué se entiende por denotativo? Expresa la realidad. ¿Estamos de acuerdo? Y cuando se habla de lenguaje connotativo, particularmente lo llega a exagerar a través de las diversas figuras literarias. Esa es la diferencia. Particularmente, los cursos que te muestran la realidad y se basan en un método científico, utilizan un lenguaje denotativo. Particularmente, la literatura no utiliza ese lenguaje, sino lo que llega a utilizar es un lenguaje connotativo, porque es muy diferente decir, la pizarra es blanca, esta pizarra esta pizarra tiene la composición de la luna, es única en este mundo, en este planeta y nadie lo puede igualar. ¿Te has dado cuenta? Dos lenguajes muy diferentes. Entonces,
Esta belleza se va a dar mediante las famosas figuras literarias. Esa es la composición que llega a tener, en el cual diremos que todos estos dones de qué, del surgimiento de la cultura de la sociedad peruana, ya está, viene de historia universal, desde la evolución del hombre hasta los diversos contextos que ha pasado. ¿Listo? Viene biología, ¿qué vas a estudiar? ¿Células o la vida? ¿Ya está? Ahora te pregunto, ¿qué vas a estudiar en literatura? De aquí para adelante, ¿qué vamos a estudiar nosotros? Esto vamos a estudiar. Por ahí te dice, profesor, las palabras, no, tú no vas a estudiar las palabras, porque si no yo estaría diciendo, chicos, ¿sabes qué? Vamos a estudiar el sujeto, el predicado, los pronombres, los adverbios, que eso es sencillo. Eso lo estudia el lenguaje, pero lo conocemos como el curso del lenguaje. En realidad la rama que estudia todo ello se llama la lingüística. ¿Estamos de acuerdo? El término correcto sería la lingüística. Pero para no hacerlos confundir y para que sea más sencillo, lo estudia él. Por eso las clases siempre hablan de lingüística, la rama, la materia. ¿Ya? Entonces, ¿nosotros qué vamos a estudiar? Obras literarias. ¿Estamos de acuerdo? Obras literarias que vienen desde tiempos pasados hasta los tiempos actuales. Obras literarias. No me vas a estudiar palabras, no me vas a estudiar la belleza, no vas a estudiar figuras. ¿Qué vas a estudiar? Obras literarias. Divino, producto humano o divino. Humano o divino. Recuerda lo que te dije. Ya ves, no me estás prestando atención. Te dije que esto surge desde el primer momento que el ser humano razona, mezcla dos realidades, una realidad objetiva y una realidad subjetiva. Ya está, no me estás entendiendo. ¿Ves? ¿Ves? Por eso se dice, quitamos esto. Y antes de ello, aquí mezcla dos tipos de realidades. Una realidad que lo llamaremos que se puede observar, objetiva, y una realidad subjetiva o mundo ficcional. Todo esto, ¿dónde lo vamos a encontrar? Ya lo dijiste. En las obras literarias. Ya está. Utilizando imágenes verbales. Dos tipos de imágenes verbales, que puede ser oral o puede ser escrita. Ya está. Hemos terminado. Eso viene a ser. ¿Qué es la literatura? Una manifestación artística que expresa belleza mediante las palabras, en el cual está expresado a través de dos realidades. Una realidad que se puede observar y una realidad que no se puede observar. Y esto lo encontramos en las obras literarias mediante la escritura o de manera oral. Puedes hacerlo de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. ¿Cómo sería de abajo hacia arriba? No cambia la definición. Y más aún ahora con las preguntas DECO, tienes que recordar esto. La evaluación va a ser a través de las destrezas cognitivas. En muchas de las preguntas, inclusive, a veces viene ya la definición. ¿Y qué es lo que tú tienes que hacer? Interpretar. En las preguntas DECO ya no es memorístico, sino lo que tú tienes que hacer es interpretar. Entonces, incluso ya no puedes memorizar. En mi tiempo sí se memorizaba, porque el examen era memorístico. Ahora no, con las preguntas DECO ya no es necesario memorizar. Vuelvo a repetir, ya no es necesario memorizar. Puedo hacerlo de abajo hacia arriba. ¿Cómo sería? Las obras literarias, en las obras literarias se manifiestan dos tipos de realidades, una objetiva y una subjetiva, en el cual aquí vamos a ver que se expresa belleza mediante las palabras. Y recordemos que la literatura es una expresión artística que se ha transmitido de manera oral y luego en la forma escrita. Ya está. Y cuando se habla de definiciones de literatura, hay más de 50 definiciones, pero nosotros usamos el más usual porque no creo que todos estudien la carrera de lengua y literatura. ¿De acuerdo? Eso también. Vamos por el camino sencillo. Luego nos pide, y sabiendo todo ello, ahora nos pide saber
la naturaleza que tiene la literatura. ¿Qué se entiende por naturaleza de la literatura? Particularmente se entiende de aquellos rasgos que hacen único y que diferencian a la literatura de arte. Vuelvo a repetir, ¿qué es la literatura? ¿Qué es la naturaleza de la literatura? Son rasgos propios, innatos de la literatura que lo diferencian de otros tipos de artes. ¿Cuáles son esos rasgos que hacen único a la literatura? La literatura, un rasgo que tiene es la ficción, tiene la imaginación, tiene la fantasía. Eso, para comenzar, son los rasgos que tiene la literatura. ¿Quién le dio todo esto? El hombre. Ya está. Vamos a decir que la literatura es arte y más no es ciencia. ¿Por qué no es ciencia? Claro, no es objeto de comprobación. No se puede sumergir al método científico. ¿Ya está? Y aparte también vamos a decir este rasgo, la famosa verosimilitud. ¿Qué es la verosimilitud? Es un rasgo innato, propio de la literatura, que a nosotros nos dicen, una obra literaria puede ser real, pero al final resulta ser falsa, como las mujeres. Te dicen, papito, te quiero, tú eres el único, tú eres mi catedral, el resto son las capillitas, yo a ti te amo. Ayer he salido con mi mejor amigo. Mira, ayer no pude regresar a mi casa, pero te quiero decir que yo he dormido con él. ¿Y por qué he dormido? Porque él me dijo, ¿sabes qué? Si vas a tu casa, que tú vives en Carmen Alto, de repente te secuestran, mejor quédate conmigo. Yo he dormido en su casa y tontito, no ha pasado nada, por favor. No vayas a imaginar ciertas cosas que no son verdaderas. Bueno, eso ya queda en tu imaginación, literatura. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Entonces eso viene a ser los rasgos que tiene la literatura. Seguimos avanzando. Ahora, otro que nos pide aquí viene a ser, en este caso, otro punto. Yo, que hasta aquí has visto teoría nada más, es los géneros literarios. Sí, ya está. Ahora, esto es sencillo, etimología, definición y naturaleza. Ahora vamos por los géneros literarios. ¿Qué nos dice que son los géneros literarios? Los géneros literarios vienen a ser la clasificación, o estos se encargan de clasificar. ¿Qué cosa? Papas, camotes, choclos. ¿Qué vas a estudiar en literatura o qué estudias? Ya está. Lo pones nada más, así. Entonces, estos se encargan de la clasificación de todas las obras literarias existentes, porque todas las obras literarias, pese a que han llegado a surgir en un mismo tiempo y espacio, y más aún que incluso pueden pertenecer a un mismo autor, no son iguales. O tú con tu hermano son iguales, a pesar que son de la misma sangre. ¿Son iguales? No, tienen una diferencia y es así. ¿Una Ilíada será igual con una Odisea? ¿Una Odisea será igual con una Divina Comedia? ¿Una Divina Comedia será igual con una Metamorfosis? ¿Una Metamorfosis será igual que una María? ¿Una María será igual a los ríos profundos? Los ríos profundos, pertenece a José María Arguedas, ¿será igual a agua, que es autoría también de José María Arguedas? No, ¿te has dado cuenta? Entonces, toda esa clasificación es encargada o lo realiza los géneros literarios, en el cual clasifica a todas las obras literarias según dos cosas. Uno de ellos lo clasifica según el contenido que llegan a tener y según la estructura. ¿Cómo lo clasifican? Según el contenido y la estructura. Recuerda que tú, como futuro universitario, debes manejar un lenguaje apropiado. Debes conocer particularmente sinónimos. No lo quieres llamar de esa manera, te resulta un poco difícil llamar.
que sería en este caso el contenido y forma la estructura. Mediante esos rasgos se realiza la clasificación. Apliquemos un poco de historia para poder ahora clasificar. Decimos que la primera clasificación de géneros literarios se remonta a la antigua Grecia. Un poco de historia. En el cual el primero que llegó a clasificar, no crear, clasificar estos géneros literarios viene a ser el griego Aristóteles, en el cual incluso este lo manifiesta en una obra en una obra que llega a tener, la famosa Poética, donde ahí estipula esta primera clasificación, en el cual Aristóteles, cuando hace esta primera clasificación, toma como punto de referencia tres géneros: el género épico, el género lírico y finalmente el género de la actuación. Ya está, o de la representación. Es básica para poder entender ello. Cuando se habla del género épico, es la hazaña. ¿Estamos de acuerdo? Cuando es lírico, es el género de los sentimientos o emociones. Y el género dramático es el género de la representación. Usando el diálogo. La literatura, y nuevamente volvemos al inicio, hemos manifestado que la literatura está en constante cambio, está en constante modificación, que pasa de generación en generación. Es así que con el pasar de los años llega a surgir un nuevo género literario. Pero son los tres géneros que llegó a clasificar Aristóteles. Es por eso que a estos tres, y los chiquitos también de virtual me están siguiendo, estos se llaman géneros clásicos. ¿Estamos de acuerdo? Llega a surgir un nuevo género. Esto de acá. El género activo. El cual de la descripción. ¿Ya? Aquí. ¿Ya? Género moderno. ¿Estamos de acuerdo? Y les pregunto, ¿hasta aquí se entendió? Vuelvo a preguntar. Si me dices que no se entendió, normal, dímelo. Estamos a punto de corregir. Prefiero que te vayas sin dudas a casa que estés con dudas. Dime, ¿se entendió hasta aquí la explicación que te he podido brindar? Entonces, si por mayoría me están diciendo que sí, continuamos. Entonces, tenemos 4 géneros, en realidad son 7 géneros literarios, pero el prospecto me dice, nuevamente te hablo del prospecto de admisión, el prospecto me dice, de los 7 géneros que hay, solamente estúdiame 4 y es más que suficiente, porque yo quiero que el estudiante particularmente ingrese, ya está, 4 géneros. Comenzamos. El primer género, tenemos que hacer el género épico. Lo voy a poner con números, ¿ya? Para que no te llegues a confundir. El género épico. Dice, ¿qué es el género épico? Deriva de la voz griega epos. Con H o sin H puedes hacerlo. Que en este caso, este significa hazaña. ¿De acuerdo? Significa hazaña. Ahora, continuamos. ¿Qué es el género épico? Dice, narra hechos grandiosos. A esos hechos grandiosos lo vamos a cambiar de palabra. Puede ser de esa manera o algo para que llegues a memorizar más fácil. Es la hazaña de un personaje. A ese personaje, ¿cómo lo vamos a llamar? Este término. Aquí utilizamos este término llamado héroe. ¿De acuerdo? En el cual narra las hazañas de un héroe que puede ser de 2 naturalezas. Un héroe sobrenatural
sobrenatural, que puede ser deidades como dioses o semidioses, o sobrehumano, que tiene una fuerza descomunal diferente a los seres humanos. Ese dos tipos de características. Y obviamente vamos a decir que este género se ha transmitido de manera oral y luego pasó a la forma que ya lo conocemos, la forma escrita. ¿Sencillo? ¿Sencillo? Ahora, narrada particularmente o expresada en verso. ¿Ya? Escrita en verso. Decimos, esta de acá tiene 3 subgéneros. O también lo puedes llamar especies. Subgéneros o especies. Vuelvo a repetirte. Lo puedes llamar subgéneros o lo puedes llamar especies literarias del género épico. Una primera especie que nos piden realizar es la epopeya. Cuando hablamos de la epopeya, es una de las especies más antiguas que puede llegar a surgir dentro de la edad, o en este caso, dentro de la supervivencia humana. ¿Por qué? Porque esta llegó a surgir en la edad antigua. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a la definición. Recuerda que la definición aquí está de manera general. Ahora lo vamos a llevar de manera particular. ¿Y cómo se lleva o cómo sería, profesor, de manera particular? Muy sencillo. No te compliques, ya lo vamos a hacer fácil. Utiliza esto. ¿Qué es la epopeya? Es un hecho grandioso, es una hazaña. ¿De quién? De un héroe. ¿Te has dado cuenta que hasta ahí es igual? Ahora, para que no sea igual, porque hemos dicho, de lo general lo llevamos a lo particular. Aquí particularmente estos héroes serán sobrenaturales. Y ya terminé la definición. Ya he terminado, no me hago más problemas. ¿De acuerdo? Ahora, sigo. En el cual, muy aparte de narrarme la hazaña de un héroe sobrenatural, me habla también el destino que puede llegar a tener un pueblo. ¿Ya? El destino de un pueblo. Y este destino puede ser un final alegre o un destino trágico, en el cual voy a encontrar aquí también 2 tipos de epopeyas, de 2 características. Epopeyas históricas como la Ilíada y la Odisea, y epopeyas religiosas, sobre todo como la Divina Comedia, entre otras también. Ahora, ¿qué más? Debo de hablar de sus autores. Y te decía, y vuelvo a la explicación que te había hecho al iniciar. Te recuerdo que la literatura en un inicio solamente era de corte para la clase alta. Entonces, los encargados de cantar, porque las epopeyas se llegaban a cantar, eran conocidos como los aedas, o aedos también lo puedes llamar, cualquiera de los 2 términos, ¿de acuerdo? Estos eran los encargados, perdón, me faltó ese artículo, los encargados de cantar la literatura en los grandes palacios. ¿Estamos de acuerdo? Y ya te dije en qué momentos o en qué motivos solamente se llegaba a utilizar la literatura. Pero ahí también te había manifestado que la literatura no pudo estar encerrada bajo 4 paredes. Es así que llega al pueblo y cuando llega al pueblo alcanza su máxima hegemonía. Los encargados de llevarlo de pueblo en pueblo fueron los personajes conocidos como los rapsodas. Aedas o aedos particularmente, que lo conocen así, particularmente eran los encargados de crear las epopeyas en los grandes palacios, pero los que lo llevaron de pueblo en pueblo fueron los rapsodas, porque escuchaban las composiciones de los aedos. Recuerda que esa época no había escritura. ¿Y cómo yo podía llevar las composiciones de los aedos? Tenía que memorizar. Aquí esto lo voy a poner así, lo voy a rayar, ¿por qué? Sí o sí tienes que dominar esto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque dentro del prospecto de admisión te piden 2 obras literarias y ya te las estipulo. ¿Estamos de acuerdo? Ya no lo voy a poner porque también necesito pizarra. Aquí la Ilíada y la Odisea. La Odisea y la Divina Comedia. Me pones epopeya histórica, la Odisea. Epopeya religiosa, Divina Comedia. ¿Estamos de acuerdo? Eso sería. Ya lo pones.
la epopeya de las aventuras y la epopeya del viaje al mundo de los reinos. Ya está, fácil, ¿ya? Seguimos. Dejamos por un momento lo que vendría a ser, ¿qué cosa? La edad antigua. Y me voy a la época de los caballeros medievales. ¿Estamos de acuerdo? Donde de alguna u otra manera también surgen las famosas musas y también surge la religión católica. Esto particularmente que se da desde la caída del Imperio Romano de Occidente hasta la caída del Imperio Romano de Oriente. Y es en ahí donde surge esta manifestación literaria llamada cantar de gesta. ¿Qué es un cantar de gesta? Utiliza lo mismo. Sí, cuéntame nada más, no te compliques, como te dije. Lo que yo quiero es que no te compliques. Hay que hacerlo lo más sencillo posible. Pones primero Edad Media, hasta aquí vamos bien, y continúas. Dice, ¿qué es el cantar de gesta? Narra la hazaña. Narra la hazaña o un hecho grandioso, si no gustas ese término, narra la hazaña ¿de quién? De un personaje valeroso, que lo llamaremos héroe. ¿Ya está? Excelente, cambiamos nada más. En este caso, se trata de un héroe nacional, se identifica con una nación. Su historia pasa de generación en generación y sirve para reconstruir una determinada historia. Su hecho es real, es un personaje de carne y hueso. Y particularmente también aquí vamos a decir que es nacional, histórica, real y falta un término, nacional, histórica, real y ay, se me fue este término. A ver, espérate. Nacional, histórico, real, no. No, eso ya lo ponemos dentro de los... ya, recordarles acá que en este caso los aedos son conocidos. ¿Estamos de acuerdo? Se conocen a los autores. Y particularmente esta especie literaria se ha trabajado de manera colectiva, al igual que esta también y al igual que la otra también que vamos a ver. Nacional, histórico, real. En este caso me falta un término. Nacional, histórico, real. Ahí se me fue. Espérate, me voy a recordar. Me falta un término que particularmente casi no viene al caso, pero igual me gusta llegar a colocar. Ahorita lo voy a colocar, ¿ya? Y aquí, hablabas del destino de un pueblo. Aquí es el destino de un pueblo, pero aquí particularmente hablas de la protección y el fortalecimiento ¿de quién? De un reino. Porque aquí se pone muy de moda el término reino. ¿De qué? De un reino. ¿Estamos de acuerdo? Es por eso que cuando vamos a hablar del cantar de Mío Cid, siempre vamos a decir que Rodrigo Ruy Díaz de Vivar, se pasa conquistando reinos y no llega a crear o construir reinos, sino los reinos obtenidos, como viene a ser el caso de Alcócer, Castejón, Valladolid, Zaragoza y sobre todo Valencia, ¿qué hace? Lo llega a proteger de futuras invasiones. Eso es lo que pasa también en el cantar de gesta. Ahora, decimos, si ahí los creadores se llamaban aedas, aquí particularmente lo vamos a conocer como juglares, ¿de acuerdo? Y una característica de estos, que estos son recontra anónimos. En cambio allá son conocidos. Aquí, claro ejemplo, y lo subrayamos también, por favor, escrita en verso. ¿Estamos de acuerdo? Esta lo subrayamos porque de alguna u otra manera hay también obra literaria. ¿Cuál es la obra literaria? El cantar de Mío Cid. Esa ya, por favor, al ojo, ¿ya? ¿Estamos de acuerdo? Y este era el término. Popular. ¿Y por qué se dice que es popular? Porque el héroe sale del pueblo.
Nuevamente se identifica con el pueblo. No es un héroe que viene desde la nobleza, no, sino sale del pueblo. Ya está, hemos terminado. Ese era el término, se me fue. Porque ya no llegaba oxígeno a mi cerebro y me olvidé un poco. Poema. Ahora el poema épico. Sigue y aquí te vas a dar cuenta que la literatura no es estática, sino está en constante cambio, muy a pesar de que no sea ciencia, sino lo conocemos como arte. Y aquí viene la edad moderna. Esta surge en el tercer movimiento de la literatura universal. Recuerda que dentro del prospecto de admisión tú vas a trabajar con 5 literaturas: universal, española, hispanoamericana, peruana y ayacuchana. O sea, desde lo más general hasta lo más particular. Desde un universo macrocosmo es grande, inmenso, hasta un universo microcosmo, que sería nuestra región de Ayacucho. Y eso lo vamos a ver paso por paso. Ahora, aquí te estás dando cuenta que está evolucionando claramente la literatura, en el cual decimos que es el poema épico, y con esto casi no vamos a tener mucho cuidado, pero con el 1.1 y punto número 2 sí te recomiendo que tengas mucho cuidado, porque incluso hay obras literarias. Dice que es el poema épico. Particularmente esta especie intenta imitar a la epopeya. Es una imitación de la epopeya, en el cual tiene ciertos rasgos que lo hacen muy diferente a la primera especie del género épico. ¿Cuáles serían? Que esta particularmente es más culta, utiliza un lenguaje muy refinado. Otra diferencia, esta de aquí es menos solemne en la tonalidad de la escritura. Y aparte también, esta de aquí de repente te hace recordar a tu enamorado, es corta, ¿ya? En cambio, esta de acá es extensa, ¿de acuerdo? Menos extensa, así lo voy a poner. El término correcto sería menos extensa. ¿Ya está? ¿Hemos terminado esa parte? Claro que sí. Y algo más para poder tener en cuenta a qué se llama poema épico, es que esta te habla de temas diversos, aborda diversos temas, a nivel individual a nivel colectivo. ¿Cómo es eso, profesor? O sea, te puede hablar de un héroe, de la hazaña de un héroe, pero también te puede hablar la hazaña de un determinado pueblo. Por eso te decía, a nivel individual y a nivel colectivo. ¿Ya está? ¿Y cuáles son los temas diversos que puede abordar el poema épico? Puede abordar los temas caballerescos, te puede hablar de eso. Profesor, ¿puede ser temas picarescos? Claro que sí. Profesor, ¿puede ser también temas pastoriles? También. Profesor, ¿puede ser temas amorosos? Sí. Profesor, yo sé que los pueblos tienen costumbres. ¿Puede hablar también? Sí, también. Sí. Profesor, festividades, tradiciones, temas, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Etcétera, etcétera. Ya está. Y un claro ejemplo aquí ponemos la araucana, ¿ya? Y con esta, como te digo, casi no le vamos a tener mucho cuidado. Pero el punto número 1 y el punto número 2, sí, por favor, ¿ya? Ahora, punto número 2, que viene a ser el género lírico. Espero que mis amiguitos de virtual estén pudiendo comprender. Si están, ¿no, hijo? Conectados, ¿no? Perfecto. Por favor, no les puedo, yo particularmente no me acostumbro a la virtualidad, ¿ya? Y discúlpenme si los llego a descuidar. Voy a tratar de estar preguntándoles en todo momento. Cuando hablamos del género lírico, decimos que esta particularmente su nombre proviene de un instrumento musical muy, muy antiguo que pertenece a la familia de las cuerdas. En este caso proviene su nombre del instrumento musical, la lira, ¿ya? La lira. Ahora, este género, ¿en qué se diferencia del otro género? Ya está. Ahí está la diferencia. Esto y esto y esto. Por eso lo puse ahí.
Porque esto es el género de los sentimientos. Expresar los sentimientos o expresar emociones. Ya está. Esta diferencia de este género, esta particularmente resalta por ser individualista. En cambio, esta de acá fue colectiva, individualista. Individualista. O en términos literarios lo llamaríamos. ¿De qué manera? Es donde predomina el famoso yo poético. Es de carácter individual porque los sentimientos y emociones son propios de una misma persona. Oye, quiero que tú le digas y quiero que expreses mis sentimientos o lo que yo te voy a decir, quiero que le digas a esa chica. ¿Se podrá? ¿Se podrá? No se puede. Claro, es personal, unipersonal, individual. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el género lírico. En términos, en este caso literarios, lo conocemos como el género del yo poético. ¿De acuerdo? Ahora, esta particularmente escrita en verso. ¿Ya está? Aquí tenemos que trabajar cuentos. ¿Cuántos nos pide el prospecto de admisión? 7. ¿Ya? El prospecto de admisión de la San Cristóbal de Huamanga nos pide 7. Y yo voy a abordar eso nada más. Vuelvo a repetir, yo voy a hacer puro prospecto de admisión, ¿ya? No quiero hacer otra cosa porque en vano también vas a llegar a estudiar. Comencemos. Dice, aquí. 2.1 viene a ser, vamos a comenzar primero con el más sencillito, la oda, ¿ya? ¿Qué es la oda? Es la especie lírica de alabanza, admiración o entusiasmo. O es expresar emociones por medio de la alabanza, entusiasmo, en este caso que también hemos dicho, admiración. ¿Estamos de acuerdo? Qué bello día es hoy. Huamanga despertó con un cielo muy despejado, pero a pesar de ello, mi pasión, mi entrega, mi amor, te sigue perteneciendo, Huamanga, tierra bendita donde se proclamó la independencia del Perú. Ya está, muy sencillo. ¿Estamos de acuerdo? O solamente con decir, qué hermosa que estás el día de hoy. Ya está, ya está. ¿Estamos de acuerdo? Algo fácil. Seguimos. 2.2. Viene la elegía. ¿Qué es la elegía? Profesor, es el canto lírico, el canto poético que se trata particularmente o que se realiza cuando una persona llega a morir. Particularmente este canto expresa dolor. Dolor. ¿Dolor por quién? Por la muerte de un ser querido. Ahora sí. Ahora, aquí tenemos que trabajar particularmente con palabras que se relacionan, porque vuelvo a repetir, tú vas a dar las preguntas tipo destrezas cognitivas o las llamadas DECO. Y particularmente, como vuelvo a repetir en las preguntas DECO, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Interpretar. Interpretación es lo que vamos a necesitar. Ya no memorización. La memorización poco a poco está quedando en el pasado. ¿De acuerdo? La memorización. Entonces, trabajamos. Dice que esto particularmente es el dolor de una persona, es el dolor cuando alguien llega a morir. ¿Con qué palabras yo lo puedo relacionar? Ahí me decían, profesor, pérdida. ¿Sí? Eso ocasiona, por decir, te viene en el examen, te diga, oye, ¿qué tipo de manifestación lírica es el siguiente enunciado? O María expresó en este caso, o se oyó por las calles de Huamanga a un vagabundo que decía, hoy lloro tu pérdida. Así nada más. Hoy lloro tu pérdida. ¿Qué especie lírica es? Ya está. O de repente pudo decir, nadie
Absolutamente nadie ocupará el espacio donde tú vivías. Hoy lloro tu ausencia. ¿Ya está? ¿Te has dado cuenta? Por ciertas palabras tú te puedes dar cuenta que se trata de una elegía. Puede ser melancolía, puede sí, tristeza. Hay una gran tristeza que me invade el pecho. Diga usted qué especie lírica es. Y no me puedes decir que no hay manifestación lírica. ¿De acuerdo? Tenemos que tener mucho cuidado con todo ello. Tristeza podría ser también soledad, vacío también, y etcétera, etcétera, entre otras palabras. ¿De acuerdo? Algo que se relacione con el sufrimiento. ¿Sufrimiento también? Sí, claro que sí. Pero en este caso lo tienes que relacionar con muerte y sencillo. Y esto no es necesario memorizar. Vuelvo a repetir, todo esto no es necesario memorizar porque tú basta que sepas de manera innata qué es lo que ocasiona la pérdida de un ser querido, ya lo puedes relacionar. ¿De acuerdo? Seguimos. 2.3 y aquí también se trabaja de esta manera. ¿Qué es la égloga? Es el canto de los pastores. Estamos de acuerdo, pero no solamente es el canto que se hace de los que hacen los pastores, sino también es el canto a la naturaleza. ¿Cómo puedo reconocer esto también? Muy sencillo. Aquí, trabajemos. Dice, ellos se enamoraron en las montañas. Ellos se enamoraron en las montañas. Diga qué especie es. Égloga. ¿Por qué? Ellos, dos sujetos que no conozco, pero por montañas ya me puedo entender algo. ¿De quiénes se trata? Ya está. ¿Por qué? ¿Quiénes viven en las montañas? Claro. Aquí entonces podría ser montañas, ríos, praderas, flores. ¿Podría ser rebaños? ¿Podría ser rebaños? ¿Sí o no? Claro, porque esa es la actividad que se dedica. Podría ser el pastoreo, podría ser la ganadería, etcétera, etcétera. Se juraron amor eterno frente a sus rebaños. Ya está, ¿ves? ¿Te has dado cuenta? Muy sencillo, ¿ya? Muy sencillo. Esta sería punto 4 y vamos con lo que pensamos los varones, ¿ya? Pero lamentablemente, porque ya no nos valoran, ya no pensamos mucho en eso, ¿ya? Y luego nos dicen que uno es malo. Este particularmente es el canto nupcial, ¿de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sinónimo de nupcias, boda. Ya está, casamiento. ¿Estamos de acuerdo? Matrimonio en términos más coloquiales. Esta también tiene su truquito a través de palabras nada más. ¿Cuáles serían? Lo que un ejemplo siempre utilizo. Hoy te entregaré mi anillo. ¿Hay epitalamio o no hay epitalamio? Claro que sí. Ya está, entonces yo puedo reconocer por este término, puede reconocer que se trata de un epitalamio por este término. Te llevaré al altar. Ya está. Diga usted qué especie lírica es. Puede ser también por esta de acá. Y todos usaban ternos en dicha ceremonia. Ya está. Puede estar vestido blanco, aunque ahora ya la tendencia está cambiando. Ya no es necesario blanco. Yo estoy viendo bodas que se están cansando con distintos vestidos. ¿Y es válido? Sí, claro que sí. Vestido, puede ser cura, sacerdote. Puede ser en este caso, anillo, altar, terno, vestido, cura. O en la antigua Grecia se invocaba a este dios, que era el dios del matrimonio, para poder bendecir. Himeneo, etcétera, etcétera. Ya está. Lo relacionas con ello. ¿Da? Suficiente. 2.6 o 2.5, que viene a ser la epístola. ¿Qué es la epístola?
Muy bien. Composición lírica, composición poética en base a cartas. ¿Cartas de qué? Ah, de amor. O amorosas. Así también lo puedes escribir. ¿Ya está? ¿Quién no ha recibido cartas en su vida? ¡Hala, qué pena! ¡Qué triste tu vida! ¿No han recibido cartas? ¡Hala, qué antirrománticos ustedes! Y los que han recibido obviamente cartas ya saben de qué de qué hablo. Es un sentimiento único, ¿ya? Impredecible. Aquí, facilito. ¿Cómo me puedo dar cuenta que es una carta? Escritura. Te dejo esta escritura. Ya está. Podría ser esto también. Destinatario, el término destinatario. Puede ser esta, muy usual, de para. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Podría ser me despido. Y para poder terminar, porque nos pide 7, aquí nos pide 7, me dice, ¿cómo último me pones esto? La friendzone. Bueno, yo lo conozco como la friendzone. Acá. Hago pipi de frente, ya lo ponemos, ¿ya? No, no hay que poner eso. Amor no correspondido. Particularmente esta es una, o se trata de una composición literaria hecha para las mujeres. ¿Por qué las mujeres? Porque nosotros, los varones, no tenemos esa naturaleza de rechazar. No rechazamos. A otra cosa es que ya tú te metas con un mototaxista y todo ello. Él sí te puede rechazar. Pero los verdaderos caballeros, no rechazamos. Pero ¿quién sí se da el lujo de rechazar? Claro. Por eso dice la naturaleza. Cuando un hombre termina una relación, te va a respetar. Y no estoy siendo machista, es la pura realidad. ¿Por qué? Porque cuando se termina una relación, o no, y hasta en cola todavía está, o miento, chicas. Solamente les estoy mostrando o es la realidad. No es que digan que me ha pasado, ¿ya? Pero eso es lo que yo he percibido. Las chicas tienen para escoger. O miento. Este es altito, este es rubio, este no, que este. Pero los varones, ¿podemos escoger? Pregunto, ¿podemos escoger? En caso de nosotros no nos podemos dar el lujo de escoger, pero las mujeres sí. Por eso dice esa frase. El varón propone, la mujer se pone en contra del profesor. No, la mujer dispone. ¿Ya? Seguimos. Claro, y es así. Y no pregunta a tu papá cómo ha conquistado a tu mamá. Y te va a contar. ¿Ya? Aquí, Madrigal. Como mi pata Colorete. Decepción. Rechazo. Solo te quiero como amigo. En este caso también sería, bueno, no eres tú. Dame tiempo. Tantas cosas, ¿no? Solamente te quiero como amigo. No quiero dañar nuestra amistad. No seas así. Cosas que pasan. Y de esto ya hemos dicho que la literatura une este mundo real con el mundo de la ficción. ¿Ya? Sigue. Y de acá se pueden sacar muy buenos ejemplos. Ah, no, ¿qué estoy haciendo? Viene, en este caso, el otro género dramático. María, con tan solo escuchar tu nombre, ya puedo sentir la esencia de la Virgen María. Eres única y pura y así te he llegado a conocer. María, sabías muy bien los sueños, las ideas, las metas que yo llegaba a tener contigo.
porque lo tenía bien claro que yo te quería tener en mi vida, pero no sé si tú también lo pensabas de esa manera. ¿Te recuerdas cuando te dije solamente espérame 12 semanas? 12 semanas que yo me voy a dedicar a estudiar porque sueño con un mejor no solamente para nosotros dos, sino también para nuestros futuros Saiyajines, porque quiero que vivan bajo un techo bueno, tengan comida, una muy buena educación, María. Pero lastimosamente, ¿tú qué hiciste? Al escuchar esas palabras cuando te dije, ¿sabes qué? Quiero que nos podamos dar un tiempo. No, María, porque yo te quería tener presente. Te tenía presente de diversas maneras. Hasta eras la contraseña de mis redes sociales. ¿Qué más querías? Pero tú lastimosamente me dijiste, no, baby, no te puedo esperar tanto. 12 semanas es demasiado por mí para esperarte. En este caso, además, ¿qué futuro me espera? Esperar futuro, no lo sé. Porque yo antes, en este caso, ya uno hay que me quiere conquistar. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Sí, lo sé, María. Sé que de mí todavía no estás admirado, pero quiero que sepas que quiero ser tu admiración mañana más tarde. Sé que ahora me transporto en línea 11 y cuando hablo de línea 11 no es subirme a la ruta 11, sino me transporto todavía a plata. De poco va a dar sus frutos, María, pero siempre y cuando tú estés conmigo. Quisiera compartirlo contigo, chiquita linda, pero lamentablemente creo que ya estás tomando tu decisión. Vete con él. Con él, María. Mira estas lágrimas que caen por mis ojos. Estas son lágrimas de un inocente amor puro, verdadero y sincero. Y hasta incluso te podría decir que es castizo, María. Pero así como te estás yendo, cuando yo sea el próximo rector de la universidad, te pido que no me vuelvas a buscar porque ya será más tarde, porque para ese momento ya estaré tal vez con mi secretaria, tal vez estaré no sé con cuántas mujeres, pero no me vuelvas a buscar. Y si en algún momento me dices que soy perro, fui perro, pero alguna vez fui un inocente perro. Pero ¿quién me enseñó a estar en diversos corrales? ¿No fuiste tú, María? Ya está. Nah, ya está. Dramático, vamos con esto. Ya, de acá hay, de todo se puede sacar. Elegantes ¿ya? Situaciones de la vida real, ya. Acá. Esta sería el género dramático que viene del griego drao, en el cual significa hacer o significa actuar. Fácil, sencillo. Aquí decimos, ¿qué es el género dramático? Utiliza esto de aquí. Entonces, sí, así inicia. Es la representación de todas las obras literarias. ¿Estamos de acuerdo? Porque eso es lo que llegamos a estudiar. Obras literarias. Es la representación de todas las obras literarias. Se dice que estas obras literarias se van a llegar a representar en un escenario ante un determinado grupo de personas que lo llamaremos público. Y para su mejor representación, esto lo voy a colocar, o esta palabra lo coloco en mayúscula, por favor, ¿ya? Y este es el único género que utiliza el famoso diálogo. ¿Estamos de acuerdo? Eso, por favor, tenlo muy en cuenta. El único género que utiliza el diálogo. ¿Qué es diálogo? Intercambiar opiniones, realizar una comunicación. ¿Lo utiliza quién? Dramático, ¿ya? El dramático. Entonces, esta se hace en función a actos, ¿ya? Y el creador del género dramático viene a ser los dramaturgos, así. El creador del género lírico se llama poetas. ¿Estamos de acuerdo? En la antigua Grecia se conocían como bates, con V, no el bate que te metes, ¿ya? Sí. El que te hace volar, el que te hace ver a veces a Jesucristo, ese bate no, ¿ya? Ahora, vamos a trabajar con tres especies nada más. Una, la más antigua, que surge al mismo tiempo que la epopeya.
en la antigua Grecia. Tragedia, sí. Esto de aquí lo vamos a dividir en 3. ¿Qué te pide saber? Te pide saber cómo son los hechos. Te pide saber cómo son los personajes. Y ahí también lo ponemos el desenlace. ¿Estamos de acuerdo? 3 cosas. Y decimos, ¿cómo son los hechos? Trágicos, funestos. ¿Por qué se dice funestos? Porque uno o más personajes llega a morir. ¿Y esto a qué se debe? Esto se debe porque los personajes particularmente siguen sus grandes pasiones. Y al seguir estas pasiones, lastimosamente llegan a morir. ¿Y por qué? Porque se enfrentan sin éxito a lo que viene a ser su destino. ¿Y cómo es el desenlace? El desenlace es triste, fatídico, ya está. Y tengamos cuidado con porque viene. Obra que te pide aquí, Romeo y Julieta, ¿ya? Inmediatamente. El triunfo del amor sobre el odio, tema principal, ¿ya? Ahora, viene punto número 2, comedia, y trabajas con lo mismo. Trabajas H nada más, ya lo voy a colocar, la P de personajes y la D de desenlace. Trabajemos y dice, cuando te habla de los hechos aquí, particularmente los hechos son jocosos, divertidos, burlescos. Ya está, alegres. Es por eso, ¿por qué motivo se lleva esto? Es porque aquí los personajes particularmente son ridiculizados. Aquí se les llega a ridiculizar. ¿Qué se les llega a ridiculizar? Se les llega a ridiculizar los vicios y defectos que estos pueden llegar a tener como personas. Pero ¿con qué fin se les llega a ridiculizar? Con el único fin de corregir dichas acciones. Es por eso que incluso podemos decir que la comedia dentro del género dramático tiene moraleja o tiene una enseñanza. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, ahí tenemos la obra Ñacatita, que se está en este caso ridiculizando la chismosería. ¿Pero con qué fin? Ya está. Esa viene a ser, en este caso, la idea de una comedia. Es por ende que se dice que el desenlace es feliz, alegre, divertido. Hemos terminado. Profesor, ahí me pide obra, no me pide obra, felizmente. Pero en esta de aquí, sí me pide. Cuando hablamos de drama, o también llamado tragicomedia, para poder comenzar, decimos que este drama surge a partir del siglo XVI y es la unión de estas dos especies, muy antiguas que surgieron en la Edad de Grecia. ¿Estamos de acuerdo? La tragedia, la comedia y la epopeya trágicos o pueden ser cómicos. Los personajes, ¿cómo serán? Ahora lo vamos a ver y el desenlace. Decimos, los hechos particularmente aquí pueden ser, en este caso, tristes o alegres. ¿Estamos de acuerdo? Los personajes, ¿cómo son aquí? Particularmente los personajes son representados o son representaciones de la realidad, o sea, son el reflejo fidedigno, nuevamente, el reflejo fidedigno de la realidad. Profesor, ¿qué quiere decir con eso? O sea, tal y como te comportas en este medio real, así te llega a representar ¿quién? El drama. Tal y como tú te comportas sin exagerar o seguir tus pasiones, te representa el drama. Es por eso que se dice, es la especie
estás anotando. ¿Cuántas obras de prospecto ya estarías ahí? Claro, pues. 2 aquí, 2 ahí, 1 aquí, 1 aquí y 1 aquí. 5. ¿Ves? Estás desatento. ¿En quién estarás pensando? Y siendo la primera semana nada más, por favor, tienes que estar atento. ¿O estoy hablando muy rápido? Recién voy a hablar rápido a partir de la segunda semana porque los temas son muy extensos ahí, ¿ya? Pero lo primero de todo para poder saber y entender y comprender literatura es saber de lo que estoy hablando. Y siempre yo tengo que saber qué género y especie es qué género y especie son las obras literarias. Y obviamente ahí añado lo que viene a ser el tema. Y si desconozco eso, particularmente se me va a hacer un mundo de literatura. Por favor, las 5 obras. Ahorita en género lírico todavía no te he mencionado porque particularmente en género lírico las obras se tienen que interpretar. Ya no están relacionadas con esto de aquí. ¿Ya? Se tienen que interpretar. A ver, ¿cuántas poesías hay? A ver, voy a historia, literatura universal, no hay obra, no me pide obras de corte lírico. Voy a literatura española y si gustas ya lo anotas. Ahí sí. Comienzo en este caso con Rima 53, Gustavo Adolfo Bécquer. Luego particularmente viene Retrato de Antonio Machado, ahí sería 2. Luego viene La casada infiel de Federico García Lorca en la generación del 27. Hasta ahí 3. Voy a literatura hispanoamericana, voy con prosas profanas. Dentro de prosas profanas se encuentra Sonatina, voy 4. Y luego puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, ya está. ¿Estamos de acuerdo? Pablo Neruda. Hasta ahí van 5. Voy a peruana, Al fin de la batalla y muerto el combatiente, 6. Voy en este caso a literatura ayacuchana. En este caso está la obra de Daniel Quispe Torres, está de Marcial Molina Richter y en este caso está del profesor Víctor Tenorio. Vite, la obra Despe. ¿Cuántos poemas te piden en el prospecto? 9. 9 más 5, 14. ¿Cuántas obras llevamos? 14 obras. ¿Estamos de acuerdo? 14 obras literarias. Ya está. Aquí vamos a narrativa. 4. El género narrativo y es el género de la descripción, el género moderno. Entonces parto con ese enunciado voy a hacerlo. ¿Qué es el género narrativo, profesor? Es la descripción. ¿La descripción de qué? De hechos. De hechos que particularmente pueden ser de 2 categorías. En este caso, hechos reales, pero que se mezclan con la ficción o la fantasía. Y ya está. Y eso se plasma en las obras literarias. Y ya lo he terminado. Tengo que trabajar 7. ¿Estamos de acuerdo? 7 tengo que trabajar. 4.2 vendría a ser el cuento. ¿Qué trabajo para que se me haga sencillo? Aquí ya no me pide saber la historia, cómo llegaron a surgir todas estas especies, sino lo que me está pidiendo particularmente cuál es el meollo, la característica principal de estas especies. Y lo vamos a dividir en 4. ¿Cuáles serían? Uno, primero, en este caso, trabajaríamos con de qué tipo de extensión tiene el relato. Luego trabajamos los personajes, cómo son los personajes. Trabajamos el escenario y trabajaríamos en este caso el tema. Ya está. Y tengo mucho cuidado con eso porque me pide buena cantidad de obras literarias en novela. El relato, ¿cómo sería? Extenso. Los personajes incontables, o sea, ilimitados. Ya está. El escenario, muchos escenarios, o lo puedo llamar también diversos, de 2 a más. El tema, también diversos temas. Eso vendría a ser las características principales de la novela. ¿Cuántas hay? Hay un montón acá. Vamos, por literatura
Universal, desde la literatura universal vemos las primeras novelas, en ahí hay 3. En este caso, Nuestra Señora de París, Papa Goriot y la obra de la deshumanización. Voy a literatura española, está la obra particularmente de la lucha entre la fantasía y la ficción, Don Quijote de la Mancha. Está también en este caso la degradación del hombre, La familia de Pascual Duarte, ya está, hasta ahí voy 5. Voy a, en este caso, literatura hispanoamericana, está en este caso, o mejor dicho, El amor fatídico, María, ya, vas contando, ya, María. Luego, en este caso, está La búsqueda de la identidad paternal, Pedro Páramo, y está también la creación, el apogeo y la destrucción de un pueblo ficcional. Ya sabes, Macondo, en este caso 100 años de soledad. Voy a literatura peruana, ya no sé hasta ahí cuántas obras hay, ya vas sacando tu cuenta. Voy a literatura peruana, sería ya, de frente ya, Avecinido, Los ríos profundos y La ciudad y los perros. Y para terminar todo el proceso de estudio de la literatura peruana, en cuanto, o mejor dicho, para terminar todo el estudio en cuanto a la especie novela, la obra de Sócrates Usunaga Huayta, La noche y sus aullidos. Ya está. Ahora, voy a cuento. Esto de acá es fácil. ¿Por qué? Aplico antonomasia nada más. ¿Sabes qué es antonomasia, verdad? Oposición. Si este es un relato extenso, ya está. Personajes, ¿acá cómo sería? Ya está. Escenarios reducidos o un solo escenario. Temas, un solo tema. Ya está, ya lo hiciste. Y nos ahorramos plumón y aquí también tenemos mucho cuidado. Particularmente tendríamos que hablar desde Jorge Luis Borges, literatura hispanoamericana, La casa de Asterión, el primer cuento. Luego nos vamos a literatura peruana, ahí hablamos de Colorete, Al pie del acantilado. ¿Estamos de acuerdo? Y El caballero Carmelo. 4 cuentos hasta ahí. Y en literatura ayacuchana, un solo cuento. Entonces, abuelo, Hildebrando Pérez, 5 cuentos. Te pide el prospecto de admisión. Ya está. Estarás anotando. Mito. Y finalmente, esto de acá. Que lo vamos a hacer también. Vamos a matar los dos. ¿Ya? Esto de acá. Aquí lo pongo. Aquí lo pongo. Algunos todavía no saben diferenciar entre un mito y una leyenda, ¿ya? Un mito y una leyenda. 4.4, en este caso, aquí sería leyenda. Dice así. Espero que mis amiguitos de virtual me estén entendiendo, por favor. Y si hay algo, déjenlo en los comentarios y la próxima semana lo reviso. No, mentira. Ahora mismo lo voy a lo tenemos que hacer, ¿ya? Dice aquí, cuando hablamos de mito particularmente dice que es un relato, sí, de ficción, ¿ya? Donde los personajes son sobrenaturales, pero particularmente, ¿cuál es la característica que lo diferencia de la leyenda? Es que particularmente esta está basado en hechos religiosos. Esa es la temática, ¿da? Basados en hechos religiosos. Y donde particularmente aborda un tema esencial. ¿Y cuál es el tema a hablar? Es la creación. Que hasta el día de hoy hay una gran incógnita respecto a ello, que no sabemos de dónde llegamos a venir. ¿Y cuál es eso? ¿Cómo surgió las civilizaciones o cómo surgió el hombre y cómo surgió el mundo? Esa es la gran incógnita. ¿Y de eso te habla quién? El mito, ya basado en la creación del hombre y del mundo. El mito de Con, el mito de Zeus, el mito de la caja de Pandora, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ahora, leyenda. Cuando hablamos de leyenda, particularmente es un relato también ficcional, pero aquí está su gran diferencia. Este está basado en sucesos, acontecimientos, si gustas también, ¿ya? Históricos, que esto de alguna u otra manera han ayudado a reconstruir una determinada historia.
Aparte, esta, a diferencia de esta, nuevamente te repito, esta, a diferencia de esta especie, particularmente es más creíble. Es más creíble. ¿Estamos de acuerdo? Pero recargada con ficción. La leyenda de los hermanos Ayar, la leyenda de Manco Cápac y Mama Ogio, la casa Matusita, el Jarjacha, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo porque no podemos corroborar si Manco Cápac y Mama Ogio llegaron a existir. Ahí está la ficción. Pero sabemos que él sale de un lago, Titicaca. ¿Existe o no existe? Sí existe, ya está. Ahora, ellos salieron con una idea bajo el mandato del dios Sol, que llegaran a fundar una ciudad. ¿Esa ciudad existe? Ya está. ¿Estamos de acuerdo? Eso vendría a ser leyenda. 4.5 y 4.6. Trabajemos con esto. Por una parte está la crónica, género mestizo, porque surge en alusión al Inca Garcilaso de la Vega, y en este caso la tradición, que esta también es casi la misma. ¿Sabes por qué me refiero? Y si no lo sabes, te lo digo. Maya, azteca Inca. Dice, te hablan del comportamiento que estas civilizaciones llegaban a tener a nivel político, económico, social, cultural, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces dice de cómo vivían antes de la llegada de los españoles y cómo cambió su modo de vida después de la llegada de los españoles. Y tú sabes que hubo un momento de felicidad y luego con la llegada de los españoles marca un momento sumamente trágico. Particularmente la crónica ha llegado a reconstruir muchos sucesos de la historia hispanoamericana, porque es un documento fidedigno. Por eso todos aquellos que piensan estudiar, sobre todo la carrera de historia, el programa, ahora Nueva Crónica y Buen Gobierno. ¿Estamos de acuerdo? Ya está. Esta ha ayudado a reconstruir la llegada de los españoles, en este caso de la historia del Perú y otros pueblos de Hispanoamérica. Es un relato más serio, incluso más real, cosa que no pasa con la tradición. ¿Por qué? La tradición también cumple lo mismo. ¿Qué hace? Habla del pasado. Otro término, vivifica el pasado. ¿Estamos de acuerdo? Lo mismo. ¿Pero de dónde? Ya no te habla de manera general, sino te habla de manera particular. Revalora o vivifica el pasado de nuestro Perú. ¿Cómo vivían, en este caso, los habitantes del Perú antes de la llegada de los españoles, que se llamaba Tahuantinsuyo? Llegó a cambiar después de la llegada, pasando por diversas etapas, un periodo incaico, un periodo de emancipación y finalmente para llegar a la República. ¿Estamos de acuerdo? Es un relato jocoso, sí, burlesco. ¿Y por qué? Porque este relato está narrado en forma de anécdota. ¿Estamos de acuerdo? Y esa palabra no te vayas a olvidar. Si te dice especie literaria que utiliza la anécdota, ya está. Género que utiliza el diálogo, ya está. ¿Estamos de acuerdo? Pero obviamente yo lo estoy haciendo directo, ¿ah? Pero recuerda, en preguntas de eco podría ser, dos amigos se encontraron y cambiaron información, donde uno de ellos le contó un momento trágico de su vida. ¿Has aprendido esto de acá? Lo aplicas. O sea, todas estas características que tenía el cuento, lo aplicas para la fábula. Pero, profesor, si yo aplico todas las características del cuento, ¿no seguiría la fábula? No, porque hay dos características que lo hacen muy diferente a esto. Una de ellas viene a ser los personajes. Sí, los personajes se pueden contar, pero hay algo más, que los personajes particularmente son animales. Pero, profesor, también en el cuento hay personajes animales. Claro que sí, claro. Pero ¿cuál es la diferencia? Es que en la fábula
tienen o actúan como los seres humanos, razonan, piensan, lloran, o sea, tienen características humanas. Algo que en el cuento no hay, porque recuerda, si el caballero Carmelo hubiese hablado, esta ya dejaría de ser cuento y pasa a ser fábula, ¿de acuerdo? Ahora, entonces los personajes tienen características. Don Dimas de la Tijereta, ¿de acuerdo? Que está en el proceso de la colonia. ¿Qué son las figuras literarias? Dice que las figuras literarias son recursos retóricos o expresivos que utilizan las obras literarias, mejor dicho, utilizan un autor. ¿A quién lo llamamos el autor? El creador de los diferentes especies literarias. Un autor, ¿para qué lo llega a utilizar un autor que viene a ser un poeta, un narrador, un dramaturgo, un aedo o un rapsoda o un juglar? ¿Para qué lo utilizan? Voy acá. Observa. Esto de acá. ¿Te has dado cuenta? Entonces utilizo eso de ahí para dar belleza. ¿Y a quién le vas a dar belleza? Exacto, ya está. A una determinada obra literaria. Y aquí viene, vamos a hacerlo solamente por el momento la introducción, ¿de acuerdo? Viene número 2, animismo. Viene número 3, antítesis. Viene número 4, en este caso. Viene el epíteto, la figura de los adjetivos. Viene el número 5, la elipsis, la eliminación de una palabra sobreentendida. Viene la 6, la figura de las mujeres. Y también esta también es la figura de las mujeres, porque cuando una mujer llega a tu vida, ¿qué ocurre? Claro. 8 viene la figura, en este caso, de la comparación indirecta. O haceres que no lo po. Antítesis, la figura de los. ¿Vale o no? ¿Sí o no? Claro, pues. Ya tú utilizas oposición, pero yo más fácil te digo. La figura de los adjetivos, ¿o no? Claro que sí. Sobreentendidos. Pizarra blanca, noche oscura, pasto verde. Supresión, y particularmente aquí lo que se elimina son verbos. Hipérbole, podría poner mujeres, pero no quiero resultar machista, ¿ya? Exageración. Desorden o alteración. Alterar la secuencia lógica que tiene sujeto, verbo, predicado. Eso lo voy a llegar a alterar. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, metáfora, comparación. ¿Implícita o explícita? Implícita. ¿Por qué? O indirecta. ¿Por qué? Porque dice la fórmula, dentro del enunciado tienes un elemento real, que este elemento real tú lo tienes que comparar de manera implícita con un elemento B que no está dentro del texto, del enunciado. Esta lo tienes que interpretar. Y real. Símil, comparación explícita, donde particularmente para poder comparar, sí, excelente, utilizas nexos. Nexos como el que más viene como parece, semejante, tal cual,
igual, cual, etcétera, etcétera. Y sinestesia, que viene a ser, para ya poder despedirme, la mezcla de las sensaciones, emociones, y estas se mezclan con los sentidos. Muchísimas gracias y muy buenos días por asistir a esta clase. Hemos terminado, ¿ya? Y espero que todo lo que haya manifestado, haya explicado, me lo hayan comprendido de una manera correcta. ¿Hay algo que quieran decirme? Vuelvo a preguntarles, ¿hay algo que quieran decirme? Si no hay nada que quieran decirme, gracias. Muy amable, ¿ya? Gracias también a los chicos de virtual. Creo que hay recreo.